hermanos, tengan muy buenos días, la paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Florencio Paredes, miembro del Ministerio Católico, Misionero Espíritu y en Verdad. Este día vamos a meditar el tercer tema de la santidad. Y se llama el tema Ríos de Santidad en el interior del corazón de los hijos de Dios. Para ello nos vamos a ir a la Santa Escritura, en el capítulo 47 de Ezequiel. El versículo 1 nos habla del torrente que brota del templo. Él me llevó, dice, a la entrada del templo y vi que brotaba agua debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente, igual como la casa que daba al oriente, el agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico al este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente, midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano, y luego me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estéreo. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esta vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido y se había convertido en un río que no se podía atravesar a pie sino nadando. Este es el proyecto y el plan de salvación de Dios, que en el Antiguo Testamento solamente fueron en ciertas visiones que Dios demostró el proyecto exitoso, el proyecto santo que tenía preparado Dios para sus hijos y que lo iba a dar, cumpliéndose los tiempos perfectos de Dios que Él tenía preparado para sus hijos, para sus hijas, para conformar una iglesia a la medida y a la talla de nuestro Dios que es santo. Dice la palabra de Dios que en la visión Ezequiel vio un río y el personaje le dijo que cruzara el arroyuelo. Y dice la palabra de Dios que le llegó al tobillo. Y luego le dijo por segunda vez que lo cruzara y el agua lo llegó a la rodilla. Por tercera vez dice que le dijo que cruzara el arroyuelo y le llegó a la cintura. Por cuarta vez dice la palabra de Dios que le dijo que cruzara y ya no pudo cruzar el torrente porque el agua había crecido y no se podía caminar que sino solamente nadando. Eso es precisamente lo que hoy la palabra del Señor nos enseña. El arroyuelo, el agua, es símbolo del Espíritu Santo. Es signo del poder de Dios. Ese río de agua viva que posteriormente va a decir en el capítulo 7 de San Juan, cuando se acercaba la Pascua de Jesucristo, dijo estas palabras: que todo el que tuviera sed, que bebiera del agua viva, que Él iba a dar a su pueblo. Y es que no se comunicaba el Espíritu, dice la palabra de Dios. Todavía no se comunicaba. Porque el derramamiento del Espíritu Santo se iba a dar el día de Pentecostés. Pero Jesucristo estaba adelantando algunos destellos de su gloria y de su santidad. Pero lo cierto es lo que dice Ezequiel, nos confirma que nuestro Dios preparaba un proyecto de santidad, de sanidad para toda la humanidad. Acordémonos que el Señor es el Rey y amo y Señor de todo el mundo. Y Él preparaba un plan de salvación y de sanación para toda la humanidad. Incluso dice que el río iba a dar al mar. Un lugar donde no había peces porque era muy salado. Y en el entorno del río no crecían árboles. ¿Por qué? Porque era demasiado salado.
Pero Dios va a quitar ese prejuicio. Está anunciando que Él va a quitar ese prejuicio del pecado, de Satanás, del ladrón, que solamente ha llegado y va a seguir llegando solamente para matar, para destruir y saquear. Pero está anunciando Dios que Él viene con un proyecto nuevo, renovado, un proyecto que no va a estar físicamente para que el hombre o Satanás pueda expropiar a sus hijos. No, sino que ese proyecto va a venir en nuestros corazones. Dios lo va a poner. ¿Para qué lo va a poner? Para que todo el que cree en Cristo Jesús tenga de tomar agua viva. Y que de su interior brote ese río de agua viva, de santidad, de poder, de autoridad. Acordémonos muy bien que la palabra de Dios nos dice que el personaje le dijo que se metiera al torrente. Y le llegó apenas al tobillo. Y luego, por segunda vez, le llegó el agua a las rodillas. Por tercera vez, a la cintura. Y por cuarta vez, ya no pudo caminar, sino solamente nadando. Imagínese usted, hasta podría, alguien puede decir, preguntar, pero ¿cómo puede nadar uno si no puede nadar? Es que no se trata de un río natural, no se trata de un océano natural, se trata de un océano espiritual. Para que los hijos de Dios ya no andemos charqueando, buscando agua en charquitos, sino que tengamos un río, que nademos en santidad, que nademos en gracia, porque esa es la gracia del Espíritu Santo que Dios está anunciando a través de la visión de Ezequiel. Dios no está proyectando una iglesia miserable. Es cierto, la humanidad lo va a integrar, pero la santidad viene de arriba, del Dios poderoso. Que Él mismo va a decir, y el salmista lo va a decir, que son altos sus caminos, que son altos sus proyectos, y que sus pensamientos y su santidad y su obra solo lo puede palpar aquel que abra su corazón y pueda llenarse de esa santidad de nuestro Dios. Imagínese usted, hoy nos preguntamos y podemos decir, entonces quiere decir que vamos a tener un cristianismo poderoso, sí, al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Nadie va a poder, así como dice la palabra de Dios, detener al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él viene con autoridad, Él viene con su gracia, Él viene con su sangre, y Él viene con su palabra, Él viene con su testimonio, y un testimonio dice que no es propio, sino de su Padre. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues aceptar ese proyecto de Dios. ¿Para qué? Para que en esta tierra, a pesar de que es un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de oscuridad, lleno de violencia, lleno de desunión, llena de muchas cosas, se puede decir inútiles y hasta se puede decir pecaminoso, nosotros como hijos de Dios, como iglesia, podamos nadar en la gracia de Dios. No necesitamos desearle nada a las cosas naturales. Es cierto, Dios está diciendo que va a sanar también todas las cosas naturales, porque el río salado también viene para sanarlo. También viene a decirnos que todos los árboles que van a surgir al lado del río van a crecer y van a cosechar. Dios está anunciando cosecha espiritual. Por eso va a decir el capítulo 1 y el versículo 26 de Génesis, dice, porque dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Se le dotó, dice, de poder, se le dio autoridad, dominio, para que gobernara todo el entorno donde el hombre iba a estar. No nos dio un espíritu pobre, no, sino un espíritu de riqueza. Eso le dio Dios a Adán. ¿Para qué? Para que Adán se impusiera por encima de todo lo creado de Dios. Porque para eso Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Para eso nos creó a nosotros también. Entonces quiero decir este día que la palabra de Dios de Ezequiel nos dice que si más nos metemos, más nos llenamos de la gracia de Dios. De ti depende hasta dónde quieres tener la gracia de Dios. ¿A tus tobillos, a tu rodilla, a tu cintura o quieres nadar?
Esta es la opción más perfecta de Dios, nadar en la gracia de Dios. Y nadar en la gracia de Dios significa victoria, significa ser más que vencedores. Todos los santos, de acuerdo a la historia, como ellos realmente desafiaron el pecado, la impureza y todo lo que Satanás venía, porque hay que tener bien claro que Satanás ya está derrotado. Y el anuncio que hace Dios está diciendo que Satanás no va a poder hacer nada con la iglesia. Ninguna fuerza infernal va a poder con la iglesia. Ninguna fuerza infernal va a poder con los hijos de Dios, con sus santos. Por eso nos va a decir la palabra de Dios en Números, en el capítulo 9, Números, el versículo 17 y 18. Dice que cuando la nube se levantaba por encima de la tienda, los hijos de Israel levantaban el campamento y en lugar donde se detenía la nube, ahí acampaban de nuevo los hijos de Israel, partían a la orden de Yahvé. Si obedecemos a Dios, ese es el fruto, ese es el resultado y el respaldo de Dios. El pueblo de Israel estuvo protegido por la nube, por el cual le daba sombra. Ellos no iban a sufrir por el sol, por lo caliente del sol, porque la nube les daba sombra. La nube significa la gloria de Dios, la protección de Dios, significa los brazos de Dios, significa el manto de santidad de Dios. Y todos los hijos, el pueblo, toda la iglesia, estamos cubiertos con el manto de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo dice caminaba. Si la nube se movía, ellos también se movían, la tienda se movía. Y a donde acampaba la sombra, ahí acampaban ellos con la tienda. ¿Qué significa? Obediencia, respeto, esperar solo en Dios, caminar en Dios y hacer las cosas como Dios realmente nos manda. Eso significa ser obediente. Pero ¿qué pasó en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, el versículo 2? ¿Será que esta gente no le dijeron? ¿O será que ellos no quisieron? Usted saque sus propias conclusiones y yo lo voy a explicar. El versículo 2 del capítulo 19. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Dice que contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. ¿Qué está hablando? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que esta gente había vivido una vida miserable, había vivido una vida sin gracia, había vivido una vida natural, había vivido una vida religiosa, había vivido una vida, así se puede decir, como estar viviendo en un desierto sin agua. Porque no teniendo el Espíritu Santo significa como si yo estoy en un desierto y no hay agua. No morimos de sed, no morimos del sol que nos azota. Y eso no va a ser perdonado por Dios si nosotros hoy, sabiendo que ya Jesucristo derramó su Santo Espíritu el día de Pentecostés, y estar viviendo un cristianismo así bien apagado, bien pobre, miserable, Dios no nos va a perdonar. Porque Él ya derramó su proyecto, ya derramó su gracia, ya derramó esa fuerza poderosa del cielo. Esa unción, ese río de agua viva ya tiene que estar en tu corazón. No le tengas miedo a nada ni a nadie. Porque toda la gloria, todo el poder, toda la honra, toda la santidad viene del Señor. Testifica. La palabra de Dios dice que los apóstoles tenían 3 cosas. Uno era la sangre. Es el que los hacía vencedores de nuestro Señor Jesucristo. Y como 2 era la palabra que ellos predicaban. Y como 3, el testimonio que ellos daban. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? El vernos alejados de la presencia del Espíritu Santo. Y esto es peligroso. ¿Y saben por qué es peligroso? Porque lo mismo les está pasando aquí. Y lo que dice Pablo a los de Efesios. Este es un grupo de los Efesios. Y les preguntó, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Ni sabían que era el Espíritu Santo. Cuando que el Espíritu Santo es como el banquete más exquisito de la gracia de Dios. Se puede decir un banquete, un manjar para los santos.
Porque el Espíritu Santo es el que le da sabor, le da gracia. Es el vehículo que vas a utilizar para las misiones, para las predicaciones y para toda la nueva creación de Dios. Por eso dice Pablo en Colosenses, el capítulo 3, versículo 12, solo un versículo. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos, muy queridos. La comparación tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Eso es las características de un santo. Lo que dice Colosenses. Pónganse el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos, muy queridos. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el soporte que viene en este mundo, porque toda la fuerza viene de arriba y es de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga este día y que los siga bendiciendo siempre y que la paz de Cristo more en sus corazones. Que Dios los bendiga este día.